Cuando nosotros estamos convencidos de que algo es bueno, queremos eso que es bueno y luchamos por eso que es bueno. Y si hay dificultades y si hay problemas, seguimos adelante y tratamos de vencer las dificultades y los problemas que haya con tal de conseguir o realizar aquello que nosotros sabemos que es bueno para nuestra vida y que es bueno para nuestra familia. En cambio, lo que es malo uno lo deja inmediatamente, pero aquello que es bueno uno trata de luchar para alcanzarlo. Y esto da amor a lo bueno. Y esto da también perseverancia para luchar y alcanzar todo lo que se quiere que es bueno. De esto nos habla hoy la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles. De los Hechos de los Apóstoles que nos va presentando la iglesia que sale a evangelizar, que no se queda encerrada solamente en Jerusalén y en Israel, sino que va al mundo pagano. ¿Por qué? Porque el Señor la ha enviado por todo el mundo. Y que tuvieron dificultades los apóstoles, las tuvieron, no fue fácil. Los perseguían, los apaleaban, los encarcelaban. Pero ellos siguieron adelante. ¿Por qué? Porque sabían que estaban anunciando a Jesucristo y su salvación. Y el mayor tesoro que uno puede tener es el tesoro de la salvación que nos viene por la fe. ¿Qué es lo que nos presenta el Evangelio de hoy? A Pablo y a Silas. Pablo, el gran convertido, aquel que primero había perseguido a Jesucristo en su iglesia, y sin embargo se encontró con Jesús, amor, y este encuentro con Jesús cambió totalmente su vida. Y decía San Pablo: todo lo considero basura con tal de quedarme con Jesucristo. Ustedes guardan la basura. ¿Guardan la basura ustedes o no la guardan? La tiran, ¿verdad? La basurita de hojitas y de todo eso se amontona para que se haga abono. Pero hay otro tipo de basura que no hay que guardarla porque hace daño, tampoco tirarla a la naturaleza y contaminar, ¿verdad? Plásticos y otras cosas que contaminan. Entonces la basura no se guarda. Y Pablo consideró basura todo con tal de quedarse con Jesucristo. Lo vemos ahora evangelizando acompañado de Silas, otro que creyó. Y cuando llegaron a ese pueblo, a esa ciudad de Filipo, los acusaron, los agarraron, les pegaron, los apalearon y los metieron a la cárcel. ¿Ellos dejaron de evangelizar? No. En la cárcel oraban, cantaban y los otros presos los oían con atención. Y nos dice hoy la primera lectura que hubo una especie de terremoto, se movió todo y las puertas de la casa, de la cárcel, se abrieron. Pero ellos no se escaparon, se quedaron ahí. Y el carcelero, al ver que las puertas estaban abiertas y que los presos se habían ido, según él, quería matarse. Y Pablo le dice: detente, detente, le dice Pablo. Y
se arrojó el carcelero, que era pagano, a los pies de Pablo y de Silas. Y después los sacó de ahí y les preguntó: ¿qué debo hacer para salvarme? Fíjense, ¿qué debo hacer? Y Pablo le propuso el camino de Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ese fue el camino que le propuso Pablo. Y aquel hombre creyó. Y desde ahí, creyendo, empezó a vivir la fe. Porque la fe es para tenerla solo en la cabeza, ¿o para qué? ¿Para qué es la fe? ¿Para tenerla solo aquí? Para vivirla. Aquel hombre creyó. ¿Qué debo hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás. Entonces, el efecto, el resultado de la fe, pero una fe creída y vivida. ¿Cuál es la salvación? ¿Por qué? Porque uno, cuando descubre en la fe el amor del Señor, empieza a vivir la fe. Para mí, decía San Pablo, el vivir es Cristo. Y todo lo consideró basura con tal de quedarse con Cristo, que es salvación. Eso es lo que nosotros hacemos, mis hermanos, como creyentes y como cristianos. Y después aquel carcelero, ya que creyó, los invitó a su casa. Y consecuencia del creer, ¿qué pasó? ¿Qué pidieron ellos a Pablo y a Silas? ¿Qué le pidieron? ¿Tortilla con queso? ¿Qué le pidieron? A ver, Claudia, ¿qué le pidieron? Ser bautizados. Y se bautizaron. Y nos dice ahí que no solo el carcelero, sino quienes, toda la familia, toda la casa. Y en una familia hay grandes y hay pequeñitos, hay niños. Entonces la iglesia, cierto, estando en el mundo pagano, los que creían, adultos, se hacían bautizar. Pero después, si habían niños, los hijos de los bautizados se bautizaban para que también fueran caminando en la fe. Y todo esto nos hace ver qué cosa, que la gracia de Dios y el don de Dios es para todos, y que la fe nosotros la vivimos en la iglesia, que la fe también se vive comunitariamente, y comunitariamente vamos nosotros caminando en el mundo y haciendo presente a Jesucristo. Y lo vamos haciendo presente ¿cómo? Con nuestra vida, con la boca, porque hay que hablar las cosas del Señor, pero juntamente con la boca, ¿con qué tenemos que hacer presente a Jesucristo aquí en el mojón? ¿Con qué tenemos que hacerlo presente? Si uno dice que cree, pero hace cosas malas de injusticia, cosas malas de mentiras, cosas malas de rencor, ¿sirve lo que uno habla? ¿Verdad que no? Entonces, con los hechos, con las acciones, con la vida, tenemos que dar testimonio. ¿Y esto con qué garantía? Que a pesar de las dificultades, nos dice el Evangelio en estos días, el Señor nos da al Espíritu Santo como consolador. Todos necesitamos ánimo y consuelo. ¿Y quién nos lo da? Nos lo da el Señor. Pero también unos a otros tenemos que animarnos, consolarnos y ayudarnos. El Espíritu Santo viene como luz para hacernos comprender tantas cosas, pero viene también como fuerza para ayudarnos a perseverar en el bien.
Y qué bonito lo que nos dice el Salmo responsorial. Señor, tu amor perdura eternamente. ¿Y perdurar quiere decir qué cosa? ¿Que es de un ratito o qué? Todo el tiempo, que es de siempre. Y Dios es fiel y Él nos da su amor por siempre. Y termino con esto que nos dice el Evangelio. Miren, después de decirnos Jesús que es necesario que Él se vaya para que nos dé el don del Espíritu Santo, nos dice que al final, ¿qué pasará? Habrá la realidad del pecado vencida, la realidad de la justicia y la realidad de la condenación. Y nos dice en materia de pecado que el pecado ya ha sido vencido y ha sido perdonado para aquellos que somos creyentes. De justicia, porque el Señor regresa al Padre y ahí nos dice, nos preparará cuartos, es decir, habrá lugar para todos aquellos que vivan la fe. Y esa es la justicia de Dios, la salvación. Y por último nos dice que habrá condenación. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, el diablo, ya está vencido. Pero esto lo creemos y esto lo vamos viviendo en la fe, dando frutos de la fe y de la salvación que ya hemos empezado a vivir.